Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hacer un panorama bastante rápido y concreto sobre lo que está pasando en un caso específico de monopolios de alimentación, que es el caso de la agroindustria de crianza intensiva de animales, que comprende una serie de eslabones dentro de una cadena agroindustrial. Entonces, frente a eso vamos a tratar de dar algunos datos de lo que está pasando en un caso concreto, que puede luego servir como para una idea y generar una discusión sobre lo que podría estar pasando en otros casos parecidos o similares en el país, ¿no? Entonces vamos a empezar. En el Ecuador fundamentalmente existen dos modelos de producción de alimentos que están conviviendo, por decirlo así. Por un lado, el modelo agroindustrial de producción de alimentos, que es un modelo basado en el monocultivo intensivo, en una gran cantidad de insumos agroquímicos, sobre todo una gran cantidad de capital, que lo que genera es impactos ambientales y sociales bastante graves para la agricultura. Y por otro lado tenemos un modelo todavía fuerte, como había mencionado Stalin anteriormente, de agricultura familiar campesina, ¿no? Un modelo que es mucho más pequeño, que tiende o que propende a través de la soberanía alimentaria a la diversificación de cultivos, al rescate de semillas también y al rescate de cultivos tradicionales para la alimentación. Pero en el caso específico que estamos discutiendo en la actualidad, en el caso de la cadena de producción avícola en el Ecuador, tenemos que este modelo tiene varios eslabones en la cadena, ¿no? Uno caracterizado por el ingreso de productos a través de la materia prima fundamental de esta cadena, que es el maíz. Después tenemos un segundo eslabón, que es la producción de balanceados. Posteriormente, estos balanceados van a alimentar animales que están en los planteles avícolas y porcícolas de las empresas agroindustriales que se dedican a este sector. Luego van a ser procesados a través de granjas de faenamiento, fábricas de embutidos, etcétera. Y posteriormente van a la comercialización a través de generalmente supermercados u otras estrategias de comercialización a nivel nacional para llegar a la mesa de los consumidores, ¿no? Esto está fuertemente impulsado a través de políticas públicas del Estado que generan que el sistema de producción de alimentos tienda a ser producido en un modelo de cadena agroindustrial o cadena agroalimentaria, y también una influencia de empresas importadoras y proveedoras de insumos para todas las fases de esta cadena, ¿no? Que los vamos a ir viendo posteriormente. Esto genera una forma de concentración, sobre todo en cada uno de los eslabones. Si nosotros regresamos un poco, vamos viendo que hay aproximadamente 6 eslabones en esta cadena, ¿no? de producción de carne de aves y de cerdos. Y en cada eslabón podemos identificar un nivel de concentración. Yo voy a referirme a alguno de estos eslabones para ir viendo cómo se van concentrando la producción, cómo se concentra financieramente cada una de estas formas de producción de alimentos, ¿no? En el caso del primer eslabón de la producción de maíz para esta cadena, nosotros podemos tener o identificar dos formas de concentración, ¿no? Uno, a través del control territorial, con formas como la agricultura por contrato. Para los que no saben qué es la agricultura por contrato, pues es un sistema de producción de alimentos en el cual se le da al agricultor la semilla, los insumos, el crédito, todo lo necesario para cultivar determinado producto antes de empezar la siembra. Esto es generalmente provisto por una empresa agroindustrial, y posteriormente en el momento de la cosecha se paga con esta cosecha el préstamo que se ha recibido a través de este modelo de agricultura por contrato, ¿no? El agricultor firma obviamente un contrato en el cual se compromete a venderle generalmente la totalidad de toda la producción a la empresa agroindustrial, por eso se llama agricultura por contrato. Esto genera una concentración sobre todo territorial de las empresas, ¿no? Nosotros vemos, o lo que hemos analizado como acción ecológica, vemos que actualmente la concentración de tierras, por ejemplo, no se determina por la propiedad de las tierras.
Las nuevas formas de concentración empiezan por el control territorial a través de dinámicas como la agricultura por contrato, ¿no? Entonces ahora tenemos que, por ejemplo, en el caso de maíz, empresas como Pronaca no necesariamente son dueñas de grandes extensiones de tierra, pero sí controlan grandes territorios en cantones productores de maíz, por ejemplo. Uno puede ver para quiénes son la principal producción de maíz en cantones como Mocache, Palenque, etcétera, y puede darse cuenta que esa producción va destinada a una empresa específica, ¿no? Otra forma de concentración que podemos identificar en la producción de maíz es la concentración total de todas las ventas de este maíz en el mercado nacional. Es decir, si nosotros vamos viendo y obtenemos los datos de cómo se refleja este tipo de concentración, vamos a ver que los mayores consumidores de maíz amarillo duro para balanceados en el Ecuador son básicamente dos grupos agroempresariales. Unos que están agrupados en la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Balanceados, que es AFABA, y el otro es la Procesadora Nacional de Alimentos, Pronaca, ¿no es cierto? Estos dos grupos concentraron en el año 2006 el 72.95% de todo el mercado nacional de maíz duro. Es decir, la mayor parte de agricultores le vendían necesariamente directa o indirectamente a uno de estos dos grupos agroempresariales, ¿no es cierto? En el 2007 la concentración aumentó al 74.67% de todo el mercado nacional de maíz. En el 2009 aumentó al 75% la concentración en el mercado nacional de maíz, y la tendencia sigue creciendo en los siguientes años, ¿no? Yo no les he puesto los datos del 2010 y 2011, pero la tendencia sigue creciendo en la concentración del mercado nacional de maíz. Es decir, un agricultor que decide sembrar maíz duro, por ejemplo, casi siempre va a terminar su maíz en alguna de estas dos grupos agroempresariales. No hay por dónde perderse, porque los datos lo que nos muestran es que la concentración en el mercado de maíz va hacia estos dos grupos, ¿no es cierto? Y eso genera en el campo un problema real, ¿no es cierto? Mucha gente dice, bueno, sí, los intermediarios en realidad son los que manejan el mercado en el campo. Sí, en muchos casos, sí, el intermediario está ahí, pero el intermediario lo que hace es posteriormente venderle a uno de estos dos grupos, que al final es quien controla todo el sistema de precios en este caso, ¿no? Y a la vez, estos mismos empresas como las que están agrupadas en AFABA, por ejemplo, o Pronaca, también controlan el mercado de producción de balanceados. Es decir, el maíz, si seguimos el eslabón de la cadena, vamos primero con la producción de maíz y posteriormente con la producción de balanceados para alimentar los animales, ¿no es cierto? Este mercado, el mercado nacional de balanceados, también refleja una concentración. Esta concentración en el año 2007 llegaba al 76%, es decir, las mismas empresas que están produciendo o que manejan el mercado nacional de maíz, también manejan el mercado nacional de balanceados. Y esto hace que tengas un doble control, es decir, tienes un control en la producción, pero tienes también un control en el procesamiento de este producto, ¿no es cierto? Porque las procesadoras, de las dos más grandes procesadoras de balanceados, también son AFABA, la Asociación de Fabricantes de Balanceados, y Pronaca. Son los dos grupos que controlan este sector, ¿no? Al igual que en el caso del maíz y los balanceados, las agroindustrias que se dedican a la crianza intensiva de aves y cerdos, tales como Pronaca, los que están agrupadas en AFABA, hacen que en la totalidad todo el proceso, toda la cadena genere o tenga esta tendencia a la concentración total del mercado. Es decir, si uno va siguiendo, yo les he puesto los dos primeros eslabones, el de maíz y el de balanceados, para reflejar un poco cómo está el nivel de concentración, pero si uno va siguiendo cada una de las fases de concentración o en la cadena, en esta cadena agroindustrial, se va a ir dando cuenta que la concentración está casi en todas las fases de la cadena, ¿no? Y aquí otro ejemplo, si nosotros analizamos también la concentración del mercado nacional de carnes blancas, es decir, carne de pollo,
de huevos también, vamos a darnos cuenta que ese mercado también refleja una concentración por parte de las mismas empresas que estaban en el primer eslabón de la cadena. Y esto es básicamente producto de una serie de políticas públicas y estrategias comerciales de las empresas que hicieron que nuestro patrón alimenticio cambie en los últimos 15 años. ¿Sí? A partir del año 95, cuando estábamos en plena época neoliberal en el Ecuador, el nivel de consumo de productos derivados de las aves o de los cerdos aumentó enormemente, reflejando un cambio de patrón alimenticio. Nosotros dejamos de consumir otras fuentes de proteínas o otras fuentes de carnes para concentrarnos en alimentarnos básicamente de carne de pollo y huevos en el país, ¿no? Esto se refleja, por ejemplo, en este cuadro. A partir del año 90, nuestro consumo de carne de pollo por habitante, esto es en kilos, ¿no?, en kilogramos por habitantes, aumentó hasta llegar en el año 2006 a más de 24 kilos por habitante, ¿no?, al año. Es decir, casi triplicó, un poco más de triplicar el consumo que nosotros teníamos en el año 90 a llegar al 2006. Entonces, esto refleja mucho de lo que pasó en política pública y de lo que pasó en las campañas de promoción intensiva del cambio de patrón alimenticio en el Ecuador. O sea, cuando uno analiza los temas de agricultura y de alimentación, uno tiene que irse dando cuenta y ir reflejando que muchos de los cambios o de los patrones alimenticios que nosotros hemos tenido a lo largo de los años, si cambian, influyen directamente en los mercados de estos alimentos, ¿no? Y en este caso, ese crecimiento fue bastante grande, ¿no?, y bastante importante, a tal punto que en la actualidad la mayor parte de fuente de proteínas animales que consumimos en el Ecuador provienen de carne de pollo, de cerdo o de huevos, ¿sí? Esto es un poco más fuerte, porque el consumo de huevos igual aumentó exponencialmente a partir de la década, sobre todo del 2000, ¿no? Aumentó de 90 huevos al año a casi 170 huevos al año en el año 2006, ¿no? Y sigue aumentando, ¿no? Entonces va dándonos la tendencia de lo que está pasando en los cambios del patrón alimenticio en los ecuatorianos, ¿no? ¿Esto qué genera? Esto genera un monopolio en la alimentación. Pues es obvio, si la gente empieza a dejar de consumir determinados productos y se centra en consumir una fuente de proteínas, va a generar una concentración tarde o temprano en algún momento. Y esto genera una concentración de aproximadamente el 45% del mercado de carne de pollo y el 80% de los huevos procesados en el país, que son producidos por una sola empresa. Es decir, si nosotros lo ponemos en fácil, de cada 10 pollos que se venden en el Ecuador, 5 son producidos por Pronaca. De cada 10 huevos que se venden en el Ecuador, 8 son producidos por Pronaca. Esto refleja el nivel de concentración que hay en el mercado agroalimentario de este sector, ¿no? Nosotros básicamente estamos comprándole carne de pollo a una sola empresa y huevos, la concentración es aún peor, ¿no? Y esto genera algo en el sector financiero también, ¿no? Esto lo que ha provocado es que a partir del año 95 las ventas de Pronaca sigan creciendo igual, al nivel de ritmo que va cambiando nuestro patrón alimenticio. Si uno compara las dos líneas, el crecimiento de la empresa más el crecimiento del consumo de carne de pollo y de huevos, va a darse cuenta que el crecimiento de la empresa con el cambio de patrón alimenticio es bastante similar. Y ha generado que al día de hoy, al año 2011, Pronaca sea la tercera empresa privada más grande del país. Para hacernos una idea, Pronaca en la actualidad vende más de 600 millones de dólares al año. Es su nivel de ventas al año 2012, ¿sí? Y si uno lo compara en dimensión, si uno preguntara cuál es, por ejemplo, el presupuesto del municipio de Manta, no sé cuánto será 50 millones de dólares, alguna cosa así, veremos que es básicamente, esta empresa tiene un presupuesto 12 veces más grande que el de un solo municipio como Manta, que es una ciudad grande, ¿no? Y esto nos ha dado en cuenta dónde están los niveles de concentración en el sector agroalimentario, ¿no?
Igual, la concentración no solamente se da por razones económicas o no solamente se da en materia de cambio de patrones de consumo alimenticios, también se da en la producción. La producción o la concentración de la crianza intensiva de pollos y cerdos en el Ecuador está concentrada en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ustedes pueden ver en este mapa que elaboramos en el año 2010, los puntitos rojos son las granjas de Pronaca en la provincia de Santo Domingo, ¿sí? Y lo interesante es que todas estas granjas están alrededor de cuencas de agua importantísimas para esa provincia, ¿no? Esta es la cuenca del río Blanco, este es el río Toachi, si uno le va siguiendo desde acá, desde Quito, va el río Toachi, que luego se bifurca en el río Blanco y en otros ríos de alrededor. Y uno va viendo que la mayor parte de concentración de la crianza intensiva en el país está en esta zona, en la zona de Santo Domingo, generando problemas ambientales y sociales gravísimos. Ustedes, bueno, cada granja aproximadamente tiene 5.000 cerdos, por ejemplo, más de 30.000 aves. Si uno se da cuenta de la intensidad de esa producción y multiplica por estas aproximadamente 40 granjas que existen en esta zona, uno va dándose cuenta de por qué hay problemas ambientales fuertes en esa zona, ¿no? Por qué la gente se queja constantemente de lo que está pasando alrededor de las cuencas de agua, ¿no? Entonces, este gráfico para demostrar que la concentración no solamente se da en lo económico, no solamente se da en la alimentación, sino también en los efectos ambientales. A la vez que tenemos ese nivel de concentración, también tenemos concentración de efectos ambientales en determinados territorios, ¿no? Y en este caso, lastimosamente, es en el territorio de Santo Domingo, que además tiene un agravante. Al igual que las carreteras de Santo Domingo, muchos de los ríos que van a la costa pasan por Santo Domingo, ¿sí? Si uno le sigue al río Blanco, más adelante se convierte en el río Esmeraldas, el río Peripa es afluente del Guayas, que después forma también la presa Daule Peripa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos efectos ambientales al final siguen filtrándose para el resto de la población de la costa, en este caso, en estas zonas, ¿no? La concentración económica también se va dando por el grado de accionistas. Yo les comentaba que Pronaca en la actualidad vende más de 600 millones de dólares al año y uno dice, bueno, está bien que vendan lo que ellos puedan vender. El problema es que esa concentración o esos ingresos se quedan en pocas familias. Estos son los accionistas principales de Pronaca. Si ustedes ven, son 10 accionistas para una empresa que vende 600 millones de dólares al año. Y si ustedes ven los apellidos, son Baker, Klein, Baker, y estos son grupos de inversión internacionales, ¿sí? Este es un caso concreto de lo que va pasando en la concentración económica del país. Pero si uno ve otros casos de agroindustrias, si toma el caso Novoa que puso Stalin en la vez anterior, también se va a dar uno dando cuenta que la concentración económica de los grupos agroindustriales queda en manos de pocas familias, ¿sí? En el caso de Pronaca es aún peor porque queda en manos básicamente de la familia Baker, que es una familia de origen holandés que emigró a Ecuador después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es ahí, pues si a mí me preguntan dónde debería actuar la Superintendencia de Control de Mercados, yo creo que debería actuar justamente en estos casos, ¿no? En casos donde hay un elevado índice de concentración de accionistas, elevado índice de concentración económica, donde hay un control total de una empresa en toda la cadena agroindustrial, que no permite o no genera que los ingresos sean repartidos equitativamente dentro de todos los participantes de esta cadena, por ejemplo. Otro tipo de monopolios que se dan por estas empresas los podemos reflejar en casos como estos. Por ejemplo, en el caso de semillas de maíz, arroz y soya, 3 empresas concentran el 90% de todo el mercado de semillas de maíz, arroz y soya en el país. Esas 3 empresas son Agripag, Ecuaquímica y Pronaca. Es decir, cuando nosotros queremos sembrar arroz, maíz o soya, casi siempre le vamos a terminar comprando a una de estas 3 empresas. Y esto genera alianzas, ¿no es cierto? Si uno se va dando cuenta, si a raíz del año 2008, cuando hubo la crisis alimentaria y en el Ecuador se aprobó el mandato agrario que costó aproximadamente 400 millones de dólares al año, si uno se va dando cuenta quiénes fueron los principales beneficiarios de esas políticas públicas,
pues los principales beneficiarios fueran las empresas importadoras de semillas y de insumos. Estas tres empresas, Agripag, Ecuaquímica y Pronaca, son las tres principales importadoras de insumos agroquímicos en el país y semillas, ¿sí? Y estas tres empresas concentran el 90% de todo el mercado, y esto no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado en los últimos 15 años, más bien se ha mantenido como una tendencia de concentración. Ya cuando hablamos de este nivel de concentración ya del 90%, es súper fuerte, ¿no? En hortalizas, por ejemplo, igual la tendencia sigue más o menos parecida. Agripag maneja el 25% de todo el mercado de semillas de hortalizas, Ecuaquímica el 10% y Pronaca el 5%, ¿sí? Entre las tres empresas suman el 35% de todo el mercado nacional de semillas de hortalizas, ¿no? Como una conclusión general, y estoy corriendo un poco en la discusión y los datos para poder después llegar a un espacio de preguntas, de reflexiones con los otros expositores de la mañana y poder tener como mayor espacio de retroalimentación, pero como conclusiones finales es que todo este panorama de lo que está pasando en el Ecuador, en el caso, por ejemplo, de Pronaca, podemos decir que en la actualidad dependemos prácticamente de un solo grupo alimenticio para la provisión de carne en el Ecuador, ¿sí? Y digo de carne en general porque la gente ahora consume menos carne roja y la mayor parte, lo que les decía al principio, de fuentes de carne que nosotros consumimos es carne blanca, ¿no? Y esto genera un problema estratégico para el país y para un estado como el Ecuador complicado. Nosotros hemos estado hablando en los últimos años de epidemias en las granjas de crianza intensiva que han generado en casos como la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, ¿no es cierto? Pues bien, cuando ha habido estos casos de epidemias en determinados países, lo que se procede es a sacrificar toda esa producción, ¿sí? En el caso de que eso llegara a pasar en el Ecuador, en este momento tengamos una epidemia de gripe aviar o de gripe porcina en el Ecuador, como dependemos de una sola empresa, vamos a tener un problema de abastecimiento de carne brutal en este país, ¿sí? O sea, en otros países no ha sido tan marcado esa dependencia porque ha habido un poco más de diversificación, pero en el Ecuador no tenemos una diversificación en la producción de carne en el país, ¿no? Esto a la vez impide contar con un sistema de producción de alimentos basado en la agricultura familiar campesina para la soberanía alimentaria, porque al tener un control en todos los eslabones de una cadena agroindustrial, lo que pasa, lo que sucede normalmente es que no se propende a la diversificación. El agricultor, al estar en un sistema de agricultura por contrato, en la práctica es bien complicado que migre a otro sistema de producción que propenda a la diversificación productiva, ¿no? Pues porque sigue endeudado. Casi siempre, en el caso del maíz específicamente, termina o con una ganancia mínima o con pérdida, dependiendo del año, y obviamente esto genera que tenga que seguir endeudándose con la misma empresa que domina todo el eslabón de la cadena. Los impactos ambientales y sociales de esta concentración son enormes e impiden una mejor redistribución de ingresos. Cuando mostraba yo el cuadro de accionistas de Pronaca, también era para demostrar que no hay una redistribución de estos ingresos. Estas empresas pertenecen a 10 personas, en el caso de Pronaca esas 10 personas son miembros de una misma familia, no pertenecen a nadie más, ¿sí? Y eso genera una concentración que impide la redistribución de estos ingresos que produce esta empresa, y a la vez lo que se produce al concentrar la producción en un determinado territorio también es una concentración de los desechos y de la contaminación que estas empresas producen sobre un territorio. Y claro, como una recomendación es que es urgente controlar a los grupos agroindustriales y su monopolio sobre la producción de alimentos, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo, un solo ejemplo, que es el caso de Pronaca, pero creo que si uno ve otros ejemplos de grupos agroindustriales, la tendencia es bastante similar, ¿no? Yo he puesto este ejemplo porque es la tercera empresa más grande del país, solo superada por los supermercados y un banco, me parece. Pero esto hace que uno vea dónde está la prioridad de atacar la concentración, ¿no? Y dónde se debe empezar a generar formas de monitoreo sobre estos grupos agroindustriales monopólicos que actúan en el país. Esto sería, muchas gracias.